voy a cubrir con papel cuando ya estén pegadas, entonces está bien así. Ahora solo voy a hacer el agujero que corresponde en esta parte. Y ahora también aquí. Así está bien. Entonces ahora toca pegar estas dos partes. Esto se puede hacer con pegamento blanco o con pegamento en barra. Yo ahorita lo voy a hacer con pegamento en barra y después cuando lo recubra de papel van a quedar las partes mucho mejor unidas, pero hay gente que tiene más confianza con el pegamento blanco, entonces si lo quieren hacer así, adelante desde el comienzo. Yo llevo mucho tiempo queriendo hacer esta manualidad, entonces ahorita lo estoy haciendo un poquito a la carrera, pero ya después voy a corregir cualquier error, espero, porque siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Y ya está perfectamente pegado. Se le puede colocar un peso encima y de hecho creo que es lo más conveniente para evitar que se doble, porque el cartón tiende a perder su forma.
sea necesario. También necesitamos una lija para ir rebajando los bordes que se levanten por el pegamento. Solo cuestión de ir colocando los trozos de papel e ir aplastando con el pincel y los dedos. Si hay una parte que se levanta mucho por aquí, nos esperamos un segundito y pasamos la lija para rebajar. Y así continuamos con toda la figura hasta que terminemos. Aquí está quedando un poco abultado, entonces le voy a pasar la liga para rebajar, pero no hay que tallar demasiado porque entonces nos llevamos el papel y el pegamento. También no hay que olvidar ponerle en los bordes. Yo ahorita le voy a pegar un poco más de papel para reforzarlo más y así hasta que termine. Ok, entonces aquí ya quedó el hang. Me tomó bastante rato darle al menos 3 capas de papel hasta cubrirlo por completo. Ahora lo que viene es pintarlo. Primero le voy a dar una capa de blanco y después voy a pintarlo de dorado. Y así hasta terminar le voy a dar cuantas capas se necesiten para cubrir los rastros del papel. Y así. No quedó demasiado chueco porque a veces así pasa con el pegamento líquido. Pero si les llegara a pasar, solamente tendrían que colocar un peso encima toda la noche y igual si les queda derecho. Si
estas partes de aquí. Espero que no me afecte a la hora de colocar el espejo. Si no, sería cuestión de darle la vuelta porque la parte posterior está un poquito más recta. Entonces sería cuestión de usar esto. Pero pues si ustedes lo quieren corregir antes de pegar el espejo, solamente tendría que tomar su lija y pasarla por encima hasta quitar este montículo de aquí. O todavía lo podría hacer yo, pero espero que no me afecte. Y luego volver a pintar. Bueno, aquí ya está completamente pintado de blanco, tanto por un lado como por el otro. Le di varias capas y ahora lo que viene es pintarlo de dorado. También esta pintura es como no agarra demasiado bien, entonces se le tienen que dar demasiadas capas. Me refiero al color dorado, ya un plateado va un poquito mejor. Por eso antes siempre se le tiene que dar una capa de blanco, porque si no va a ser casi imposible que logren tapar el papel. Y si es papel reciclado, usualmente suele venir con letras, tinta, y cubrirlas es casi imposible. Entonces, igual que ayer, voy a pintarlo completamente, lo voy a dejar secar y le voy a dar cuantas capas sean necesarias para tapar todas las imperfecciones. Si no estoy grabando de corrido es porque se me hace que el video quedaría demasiado largo, porque pues a fin de cuentas es una manualidad que conlleva tiempo. Y como les dije, tenía ya varias semanas pensando en hacerla. Y por lo que se me ocurrió hacerla con la temática egipcia es porque he estado leyendo un manga, el primero que me animé a leer en toda mi vida, y es de temática egipcia. Entonces se me vino a la mente y dije, ¿por qué no? Porque ese espejo ya lo tenía roto desde hace mucho y era reutilizarlo o deshacerme de él y no quería, porque yo me dedico a reciclar. Entonces dije, pues le voy a dar una oportunidad. Por eso como que le encaja muy bien que la figura sea cuadrada y el ángulo sea ovalado, pero pues siempre se le puede dar un segundo uso a las cosas. Y también he estado leyendo Anne Rice últimamente y voy en la parte donde se habla de Egipto con Enki y Akasha, y entonces me vino como anillo al dedo la temática. Hace mucho que no la manejaba, pero el año pasado estuve leyendo mucha historia egipcia también. Entonces, pues sí, surgió a lo mejor un topic. Y como les digo, ya aquí terminamos de retocar con el dorado. Después de esto lo que voy a hacer es que lo voy a bañar en pegamento y le voy a dar una capa de purpurina para ver qué tal queda. Y pues ya ese proceso se los mostraría después. Ahora voy a acabar esto fuera de cámara otra vez. Ok, entonces aquí ya está pintada completamente de dorado por ambos lados
algunas partes todavía me faltaron porque no me di cuenta, pero eso lo corrijo cuando le pegue el espejo que va aquí. Está cubierto con masking tape porque le voy a dar un pequeño repaso con la pistola de silicón y no quiero que se manche, y después voy a pintar eso también. Entonces voy a poner mucho silicón aquí. Sobre todo de este lado porque era donde queda un poquito levantado. Y ya ahora presionamos. Este es mi primer video haciendo un tutorial narrado y traté de tener las uñas más o menos presentables, pero lo pospuse tanto que al final me ganó la pereza y terminaron como las están viendo hoy. Y lo siento mucho, yo traté, pero no se pudo porque soy muy floja. Entonces voy a remarcar los bordes. Ya quedó. Entonces voy a dejar que se seque el silicón, que no va a tardar mucho, y voy a aprovechar para pintar de dorado el silicón que quedó y para retocar las partes que me faltaron. Después voy a cubrir toda la figura con pegamento y le voy a poner brillantina o diamantina, como la conozcan ustedes, y espero que quede bien. Y con esto lo voy a colgar en mi pared, aunque podría funcionar como espejo de mano, pero la verdad tengo muchos, entonces prefiero que sea una decoración. Y sobre el manga que mencionaba que estaba leyendo, se llama Enid, si es que lo estoy pronunciando bien. Y pues eso es todo. Bueno, aquí como les decía, ya está el margen de silicón para el espejo, pero de nuevo la pintura me falló porque en serio es muy delgada, es muy suave. Entonces tendría que haberle dado una pasada de blanco antes de tratar de ponerla sobre el silicón porque no agarró muy bien. Pero ahorita no me voy a preocupar por eso. Entonces, como decía, voy a pasar una capa de pegamento blanco por toda la figura. Es el mismo
capa con este mismo pegamento a manera de barniz, porque el barniz que tengo suele dejar las cosas muy pegajosas y quiero probar a ver si con esta mezcla de pegamento blanco y agua también se puede dar un buen acabado. Entonces esta es la primera capa. Y dependiendo de cómo acabe el secado, veré si le doy una segunda o una tercera. Aunque, como les digo, no me gusta mucho trabajar con purpurina. Solo que creo que este proyecto lo amerita. Después lo que voy a hacer es en esta parte de aquí voy a colocar un cordón, un cordel para poderlo colocar en mi pared, que la verdad me gustó mucho cómo quedó. Fue un proyecto muy interesante para mí porque suelo trabajar con cartón, pero esta es la primera vez que aplico muchas técnicas nuevas. Este ya es el espejo terminado. Le di una capa de barniz con el barniz que comentaba que es pegajoso, porque lo del pegamento me pareció que no era tan buena idea, pero de hecho ahorita veo que sí habría funcionado. El barniz también que usé tiene otro tipo de brillos, entonces aquí se juntaron la diamantina con el brillo del barniz y por eso quedó un poquito más blanco. Ya tiene el espejo, le coloqué un pequeño margen de glitter, pero ahora lo estoy cubriendo con este trozo de papel para que no refleje la cámara. Ahora lo que voy a hacer es colocar el cordel, que es este. Lo voy a pasar por aquí y después voy a quemar esta parte para asegurarme de que no se deshilache. Y aquí con este mismo glitter que he estado usando para hacer este margen voy a hacer unas decoraciones y ahora les muestro. Aquí ya coloqué el cordel, aquí está, y después voy a marcar esto que hice con una regla y con un marcador. En realidad no iba a llegar a tanto, solo que recordé que tenía este glitter guardado y cuando caduca se vuelve espeso y pues no quería desperdiciarlo porque tenía uno verde que acabó muy mal y dije pues para aprovecharlo, y la verdad es que no recordaba lo mucho que me gustó usarlos. Aquí hay que tener mucho cuidado al usar este pegamento porque de repente va soltando hilos como aquí, y si mueves la mano, si tienes mal pulso, puede terminar en un lugar donde no lo querías y estropear toda la manualidad. Pero yo no soy nadie para hablar de mal pulso porque me tiemblan mucho las manos y usualmente me pasan muchos accidentes cuando estoy tratando de hacer algo muy limpio. Entonces ahí está, así. Sí, así. Pensé a lo mejor en completar esta parte de aquí, pero la verdad me gustó más este diseño. Y bueno, esto sería todo de parte de la manualidad. Y cuando esto seque, que usualmente tarda un día, ahora mismo no lo puedo tocar porque está muy húmedo y lo podría echar a perder. Pero mañana le tomaría la foto y les mostraría el resultado final. Solo para terminar, les comento
desgraciado, que no me cae muy bien, pero bueno, aquí terminamos con su llave y les quería mostrar mi dibujo del protagonista de ese manga, que estoy repasando dibujo también, y comentaba el profesor que teníamos que practicar el cabello y los ojos, y que estaba bien si calcábamos una figura que nos gustara. Entonces yo tenía esta guardada y dije, ¿por qué no? Entonces me animé a hacerlo y me gustó mucho el resultado. También creo que necesito practicar el colorear, porque también su cabello fue bastante complicado. Creo que lo que más me gustó dibujar fue el collar, y bueno, es una figura muy bonita. La autora tiene uno de los mejores personajes que he visto. Ojalá no lo hiciera sufrir tanto, pero bueno, este se ha convertido en mi personaje favorito desde enero. Entonces me sorprendió mucho que llegara al grado de animarme a dibujarlo o calcarlo. Entonces, si tienen la oportunidad, deberían revisar el manga y la vida de este pobre hombre, que en serio sufre demasiado. Pero en fin, eso sería todo de mi parte. Si les ha gustado, por favor compartan, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video, que posiblemente tenga que ver con hacer un marco para este dibujo y poder ponerlo en mi pared. Así que nos vemos.